Esta semana el Congreso del Estado aprobó como parte del paquete económico 2025 al gobierno del Estado, le autorizó contratar hasta 1.500 millones de pesos de deuda pública de largo plazo. Contratar deuda por 1.500 millones de pesos. La organización Hermosillo Como Vamos ha hecho una recopilación de datos de cómo está la deuda en el estado de Sonora. En el 2003, cuando entró Eduardo Burrs de gobernador y salió Armando López Nogales, la deuda era de 5.460 millones de pesos, de 5.460 millones. En este momento, a 2024, sin contar los 1.500, porque todavía no se han ejercido, está en 29.755 millones de pesos. Es decir, de 2003 a 2024, en 21 años, la deuda ha crecido 445%. Está con nosotros Ernesto Urbina, director de Hermosillo Como Vamos. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarte a ti, un gusto estar con tu audiencia. Y sí, justamente desde Hermosillo Como Vamos, si bien regularmente nos enfocamos en las estadísticas municipales, monitoreamos algunos datos relevantes sobre la administración pública estatal, en este sentido relacionados a las finanzas públicas, porque de una u otra manera tiene que ver con la capacidad para responder por parte del gobierno estatal a algunos de los principales desafíos que enfrentamos en Hermosillo, en la región. Recordar que temas de transporte público, salud, educación, pues tienen que ver con la capacidad financiera que tiene el gobierno del estado. Un gobierno estatal que, como bien mencionas, en estas 2 décadas, en estas últimas 2 décadas, todas las administraciones estatales han recurrido a la deuda pública de largo plazo como mecanismo de financiamiento de alguna parte del gasto público, siendo el periodo entre 2009 y 2015 donde mayor crecimiento observamos en términos absolutos. Sin embargo, pues las 3 administraciones anteriores a esta justamente recurrieron a la deuda y, como tú bien mencionas, pasamos de 5.400 millones de pesos a estos 30.000 millones de pesos, un crecimiento de 450% aproximadamente, y que de una u otra forma nos coloca en el 8º lugar a nivel nacional entre las entidades con mayor deuda en cuanto a su volumen, y si lo medimos en términos por habitante estamos en el 6º lugar. Sí, bueno, también habría que considerar la parte de los ingresos. Me acuerdo que con Armando López Nogales el presupuesto era de 13.000 millones, 14.000 millones de pesos anuales. Así es, y ahora se está presupuestando, digamos, por encima de los 80.000 millones de pesos. Sí. Es importante que justamente podemos desmenuzar este presupuesto y es importante comparar, por ejemplo, cuánto representa la deuda en términos de los ingresos propios o de los ingresos totales y la capacidad de pago. Ahorita hay que ver que en este presupuesto pues se van a destinar cerca de 9.000 millones de pesos para pagos, en la parte de los egresos, para pagos relacionados a lo que tiene que ver la amortización de la deuda pública, particularmente 4.000 millones al tema de amortización de la deuda, ¿no? Entonces, de no haber recurrido de manera tan importante a la deuda pública, tal vez tuviéramos un margen presupuestal. Estamos hablando de 4.000, 5.000 millones de pesos que serían muy buenos como para gestionar la inversión pública, una inversión pública que ha estado mermada, digamos, en las últimas administraciones. Y por ejemplo, en el caso de la organización, que es de nuestro interés, qué tanto invierte el gobierno estatal en Hermosillo, pues hemos visto que en los últimos años pues la inversión no supera los 1.000 millones de pesos. Incluso hace 2-3 años invertían alrededor de 330, 400 millones de pesos en inversión pública, es decir, en aspectos relacionados a infraestructura. Sí, ¿cómo se ha comportado la deuda a lo largo de los sexenios? Y si esta deuda también considera la de los municipios, ¿es deuda del Estado y de los municipios? ¿Es la deuda total? No, esta deuda no contempla la de los municipios. Es, y que es solamente deuda del Estado, del gobierno estatal. Sí, del gobierno estatal, no contempla la de los municipios, que ese es un tema muy importante también, Juan Carlos, porque ahorita lo podemos desmenuzar, pero tenemos en Sonora, digamos, un comportamiento recurrente de varios municipios para, digamos, acudir a la deuda pública como mecanismo de financiamiento, lo que ha llevado que tengamos 5 municipios de Sonora entre los 10 más
más endeudados en términos per cápita a nivel nacional. Entre los que sobresalen, Puerto Peñasco está en segundo lugar a nivel nacional en términos per cápita, le sigue Agua Prieta, luego Nogales, en cuarto lugar está Hermosillo. Digamos, de los estatales, que se coloca en sexto lugar a nivel nacional, en términos absolutos Hermosillo es el municipio más endeudado de México, y sigue Guaymas y Cajeme. Pero bueno, regresando a la primera pregunta, ¿cómo se ha comportado en los últimos sexenios la deuda estatal, que no contempla esta parte municipal? Si tomamos como referencia el año de entrada, el año de salida, más o menos contabilizamos que con Eduardo Burrs el incremento de la deuda estuvo alrededor de los 5,700 millones de pesos, con Guillermo Padres 11,500, un poco más arriba de los 11,500 millones de pesos, con Claudia Pavlovich 7,619 millones de pesos, y ahorita sin ejecutar este endeudamiento, con Alfonso Durazo no ha crecido la deuda, porque la recibió, digamos, en 2021, la deuda al último trimestre, esto con datos de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de Hacienda. 2021 era 30,339 y al segundo trimestre de 2024 contabiliza 29,755. Hubo un crecimiento entre 2022 y 2023, estos 2,000 millones de pesos que se autorizaron y se ejecutaron. Una parte que veníamos en 29,000, creció 32,000 millones, y ahorita se contabiliza eso por parte de las autoridades que publican estos datos. ¿Y esto es porque reestructuraron o porque pagaron? Tendríamos que desmenuzar, no lo traigo tan detallado, pero tiene que ver con la amortización. Ahorita te mencionaba, por ejemplo, en la parte de egresos, la amortización de la deuda ronda en el presupuesto 2024 estaba 5,910 millones en todo el servicio de la deuda, y la amortización estaban contemplados 2,687 millones. Entonces, digamos, con estos datos intuimos que justamente tiene que ver con la amortización, sí, más que la reestructuración. Con Ernesto Urbina, director de Hermosillo, ¿cómo vamos? A ver, entonces, Eduardo Burrs recibe del gobierno de Armando López Nogales una deuda de ¿cuánto? Mira, en 2003, que es cuando entra Eduardo Burrs, la deuda estaba contabilizada en 5,460 millones. ¿Se la deja a Guillermo Padres en cuánto? En 2009, que es, digamos, en septiembre de 2009, pero al cierre de 2009 ya contabilizaba 11,258 millones de pesos, sí. Una diferencia de 5,700 millones más o menos. Entonces, 11,000 millones se la deja a Guillermo Padres. Guillermo Padres le deja la deuda a Claudia Pavlovich ¿en cuánto? Que estamos hablando del 2015 en 22,780 millones. 22,000. Un crecimiento de 11,000 millones, un poco más de 11,000 millones. Luego, Claudia Pavlovich le deja la deuda a Alfonso Durazo ¿en cuánto? Ya en 30,000 millones. 30,000 millones, y ahorita va en 29,000 millones. Va a subir. O sea, no ha subido, está igual. Fíjate, en términos de lo que se han endeudado sexenios anteriores, esto, digamos, queda en un nivel relativamente bajo, los 1,500 millones, y bueno, traer a la conversación que justamente el compromiso que tenía el gobernador Alfonso, o que había realizado el gobernador Alfonso Durazo, es no dejar más endeudado de lo que lo recibió. Sí. Entonces creemos que está administrando justamente esa deuda. A lo mejor no la reduce, que fuera tal vez lo deseable en términos generales de que cada vez tengamos finanzas más libres de pasivos, por así decirlo, pero creemos que no significa un incremento en relación a las magnitudes que estamos revisando de sexenios anteriores. Sí, estoy viendo aquí un gráfico que publican en Hermosillo ¿cómo vamos? La deuda pública por habitante en las entidades. Por habitante, la deuda pública está en 9,250 pesos. Ocupamos el sexto lugar nacional. Sí, solamente detrás de estados como Nuevo León, Chihuahua, Quintana Roo, Coahuila y la Ciudad de México, estados con capacidad financiera distinta, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es una reflexión importante. Reitero, la deuda no necesariamente es buena o mala en un sentido de blanco y negro. En condiciones donde la economía va lenta o está en temas de contracción, la deuda puede servir para reactivar la economía, para mantener los servicios públicos, pero manejarla de manera indiscriminada como mecanismo recurrente de financiamiento nos puede llevar a situaciones difíciles, como muchos municipios la están enfrentando, en términos de que el alto nivel de endeudamiento de muchos gobiernos limitan actualmente la capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros. Sí, esta es la deuda del Estado, y si sumamos la de los municipios, ¿en cuánto anda el total?
Fíjate que sumando la de estos municipios más altos, por ejemplo, la de Hermosillo ronda los 1,800 millones de pesos. Si sumamos, por ejemplo, los municipios más endeudados de Sonora, Cajeme, Guaymas, Nogales, Agua Prieta, deben de rondar los 3,000 millones de pesos adicionales, ¿no? Sí. Entonces, podemos, digamos, cifras redondas, 33,000 millones de pesos entre la deuda del gobierno estatal y los municipios de Sonora. Sí, y además hay que sumarle también deudas de organismos como Agua de Hermosillo. ¿O eso ya está dentro de la deuda total del ayuntamiento? No, en el caso del ayuntamiento se contabiliza aparte, al ser una paramunicipal, sí. Son 300 millones de pesos, bueno, menos de 300 millones de pesos, ronda entre los 250, 300, que también hay que contabilizarlos. Se quedan, digamos, aparte por los mecanismos de contabilidad gubernamental y que, bueno, pues estas paramunicipales... no solamente es el caso de Hermosillo, también hay otros organismos, otros paramunicipales. Sí, ahí le vamos sumando, ¿no? Está ahí le vamos sumando. La deuda del gobierno del estado, más la de los municipios, más la de las paramunicipales y... ¿quiénes más deben? Serían los organismos autónomos, o sea, digamos, pero digamos que ya no aportan tanto, ¿no? Aquí yo creo, Juan Carlos, una de las reflexiones importantes es justamente esto que hemos visto en las últimas décadas, el uso indiscriminado tal vez en algunos periodos de la deuda como mecanismo de financiamiento, y la pregunta que queda es en qué medida se está reflejando este nivel de endeudamiento justamente en las condiciones de nuestras ciudades, de nuestro estado, este alto nivel de endeudamiento que actualmente limita justamente la capacidad de respuesta. Y la reflexión es esa, en qué medida digamos desde la ciudadanía observamos, exigimos justamente que no se recurra de manera tan importante al mecanismo, digamos, a la deuda pública, pensando en mantener una capacidad financiera de respuesta por parte de administraciones en el futuro. Sí, ¿no? Hay que sumar también la deuda de corto plazo, esa que se paga en menos de un año. Sí, fíjate, nosotros la contabilizamos, le damos seguimiento, sin embargo, creemos que lo importante es la deuda de largo plazo porque es la que te genera compromisos financieros importantes. La de corto plazo, pues la tienes que cubrir, digamos, en el mismo año. Recurrentemente se utiliza por parte de ayuntamientos, que no es una buena señal porque es como, me quedo sin dinero ahorita, pido prestado para pagar y te pago más adelante, justamente para cubrir compromisos durante el año, pero que de una u otra manera no te va limitando a próximas administraciones o en el futuro, ¿no? Sí, entonces, porque en este caso, en el paquete económico 2025, el Estado está solicitando 4,000 millones de pesos de deuda de corto plazo. Significa que, esa deuda se tiene que pagar en 12 meses. Así es. Muchas veces tiene que ver con el ciclo fiscal de la administración pública, es decir, empiezan recibiendo o generando ingresos de manera lenta. No sé si recuerdas durante mucho tiempo de que no, es que cayó el dinero en agosto, sí, y empezaban a gastar los gobiernos digamos, buscándoselo gastar o ejecutar el gasto hasta diciembre, justamente por los temas fiscales. Muchas veces tiene que ver con eso, con compromisos, pero pues digamos, ya existen o deberíamos de tener prácticas justamente que eviten la necesidad de recurrir al endeudamiento de corto plazo para solventar un gasto. Y sumamos también proveedores, que muchas veces... que aquí justamente en el gobierno del estado vienen 2,500 1,500 millones de pesos para el 2025 como egresos por parte de las mentadas ADEFAS, ¿no? Los adeudos de ejercicios fiscales de años anteriores. Sí, un incremento. El presupuesto 2024 venían contabilizadas o presupuestadas 300 millones por concepto de ADEFAS. Ahora en 2025, 1,500 millones. Sí. Ese también es otro mecanismo de financiar el gasto público, ¿no? Por parte de los proveedores de tú ponlo y luego te pago. Deuda de largo plazo, deuda de corto plazo y el financiamiento que otorgan a través de manera forzosa muchas veces los proveedores. Así es. Bueno, estos datos, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Sí? No, nomás recordar que los gobiernos estatales y municipales no pueden recurrir al endeudamiento con instituciones financieras en el extranjero, ¿no? Entonces, si pudieran, yo creo que también tuviéramos que contabilizarlo, ¿no? Sí, estos datos, ¿dónde los podemos encontrar, Ernesto Urbina? En nuestras redes sociales, Hermosillo Cómo Vamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en nuestra página web www.hermosillocomodavamos.org. Invitar a descargar nuestro informe de indicadores 2024, donde pueden encontrar justamente este tipo de información. Muy bien. Gracias, Ernesto. No, al contrario. Muchas gracias por la invitación.